Para mí el Congreso de Tipografía, de todos los años, he estado en todos los años, para mí ha sido el punto de contacto con otras personas con las que comparto inquietud y una mirada, una aproximación a la tipografía similar, ¿no? Y conocer, ponerme en contacto, conocer a nuevas personas que están interesadas en lo mismo. Para mí básicamente ha sido un punto de encuentro muy, muy positivo, que te carga de energía y el lugar donde volver a ver a amigos que no ves más que cada 2 años cuando se celebra el Congreso. Ha sido un lugar que creo que ha servido, el Congreso creo que ha servido ha contribuido directamente en que hayan surgido cosas, que hayan pasado cosas, que se hayan editado libros, que se hayan creado foros de contacto, bueno, como punto de encuentro, que de hecho un congreso es un punto de encuentro, permite que a partir de ahí se generen sinergias y surjan cosas, ¿no? Podemos hablar, creo que de impacto, de que después del congreso hay toda una serie surgen cosas, ¿no? Bueno, yo es que he estado en el Congreso siempre. Quiero decir, el Congreso empezó en el 2004, cuando junto a Marc y a Ferran empezábamos a organizar también las jornadas de ligaduras en Barcelona. Y entonces esas ganas de estar ahí, de montar cosas, pues me llevaron desde el primer congreso a, de alguna manera o de otra, siempre estar ahí, ¿no? Entonces, claro, yo es algo que he visto nacer y he visto crecer. Con lo cual, para mí el Congreso pues ha sido siempre una cita bienal en Valencia en verano, ¿no? Entonces, claro, también durante estos años, durante estos 12 años, también ha coincidido con que yo a nivel profesional también he crecido muchísimo. Quiero decir, cuando empezó el Congreso, pues yo era un freak que estaba ahí en mi casa haciendo caligrafía y ya está. Bueno, ahora sigo siendo un freak que está en su casa haciendo caligrafía, pero bueno, es como que profesionalmente pues he crecido mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que durante esa maduración, durante esa evolución, que me parece que es la mía, pero es como la historia de mucha gente también, claro, el Congreso ha servido pues como una cita entre todos los que estábamos haciendo cosas alrededor del mundo de la tipografía, y sabíamos que cada 2 años nos íbamos a ver en Valencia y nos íbamos a poner un poco al día. Y me parece muy interesante esa cita, no tanto, que también, porque la parte esencial del Congreso, no tanto como por ver qué está pasando, sino como por compartir conocimiento con otra gente, ¿no? Así que me parece que una de las cosas más bonitas que han pasado es hacer esa red de gente en España que está trabajando alrededor de la tipografía y que a partir de ahí nacen otras cosas, porque yo hay gente que sí, que veo aquí cada 2 años, pero que luego, independientemente de los congresos o no, siempre te vas cruzando en otros eventos, ya sea porque tú vas a dar un taller no sé dónde, ya sea porque esa persona va a otro evento al que tú también vas, y no sé, me parece que al final lo bonito es como ponernos cara a todos, ¿no? Ostras, pues para mí, a ver, igual decir que ha sido un todo es un poco exagerado, pero recuerdo que mi primer congreso fue en el 2010 o algo así. Fuimos juntos, de hecho. Y me acuerdo que ese congreso me marcó bastante, porque además iba sobre la letra dibujada y marcó un antes y un después en mi forma de ver las cosas, ¿no? Porque yo, hasta entonces, yo había hecho graffiti, pero ver en el escenario a gente que había hecho graffiti y que se dedicaba a hacer letras de otra manera, me abrió todo un campo, ¿no? Yo creo que ha influido bastante en mi carrera profesional, porque
gracias al congreso he descubierto mucha tipografía, he descubierto muchos profesionales en los que inspirarme también. Y luego también conocimiento. En todos los congresos se aprende algo, ¿no? O formas de trabajar o ver cómo otra gente afronta los proyectos tipográficos o de lettering o de caligrafía. Yo, a ver, como me toca más de cerca, las charlas sobre caligrafía y lettering siempre me han marcado mucho más, ¿no? que otras. Aunque me guste mucho la letra y me gusten mucho los proyectos tipográficos. Y también pienso que poner a Valencia en el mapa de tipografía en España es algo que creo que ha hecho mucho bien aquí, sobre todo en Valencia. Hace 12 años, que fue cuando empezó el congreso, no había ningún otro evento de tipografía de esa magnitud, ¿no? En España. Y que comenzase aquí en Valencia también dice mucho. Yo me siento muy orgulloso, ¿no? De que se haya hecho el congreso aquí en Valencia. Me he sentido muy, muy afortunado también. Eso significa que haya podido ir a muchas ediciones sin tener que pagar tren ni alojamiento, que eso mola mucho. Creo que también ha dado mucha visibilidad a lo que es la tipografía. Se ha notado también un cambio generacional, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en Valencia, que nunca me hubiese imaginado que iba a haber tipógrafos, ahora los hay, y gente como Pablo Bosch o Rafa. Rafa muchas veces ha dicho también que el congreso le sirvió, ¿no? Para meterse en el mundo de la tipografía. Estudiantes que están ahora o han hecho proyectos de final de grado o final de carrera relacionados con la tipografía. Y yo noto mucho movimiento aquí en Valencia. Bueno, sobre todo ahora que tenemos Cañas y Tipos, vemos a mucha gente que se ha metido de lleno en la tipografía o que está trabajando en proyectos tipográficos, y que yo creo que parte de la culpa la tiene el congreso, ¿no? Porque o bien esos estudiantes han acudido como voluntarios o pagando su entrada o como asistentes, pero eso cala, yo creo que eso cala. Pues el Congreso de Tipografía ha supuesto la posibilidad de ver de primera mano y escuchar a gente que tenía que decir, comunicar cosas a nivel avanzado en temas de tipografía, y tanto en tipografía como en diseño general, y también la oportunidad de que Valencia y la Asociación de Diseñadores se convirtiera un poco en el espacio durante unas épocas de ser un poco el núcleo o el centro donde se trataban los temas sobre diseño y sobre diseño de tipografía. Y en general, pues yo creo también que habría que poner en valor a la gente que ha hecho posible que todo esto sea así, de que fuera en Valencia, y esperar que continúe, desde luego. Bueno, la primera vez que vine al Congreso de Tipografía no conocía a nadie, aparecí con gripe, me pasé 2 días y medio viendo hablar de la letra dibujada sentado yo solo en la parte de atrás del salón de actos, sudando como un pollo y pasándolo fatal. Y bueno, daba vueltas por Valencia, muy triste, intentando buscar un sitio que me dieran un bocadillo, pero me quedé totalmente prendado ya venía prendado de antes, pero me quedé prendado de cómo estaba hecho este congreso, de la gente que estaba dentro, de las conferencias que hubo, de cómo se montó todo. Quedé encantado y desde entonces he vuelto ya sin gripe. Cada vez que vengo ya conozco a más gente, que ya de alguna manera el mundo tipográfico me ha cogido un poco, entonces ya cuando salgo, en vez de ir solo a buscar un bocadillo, voy con 23 personas a buscar un sitio que nos den de comer y que nos acepten en su bar. El congreso ha servido para empezar de punto de partida para un montón de otros proyectos y de sitio donde la gente se conoce y puede dar salida a todos esos proyectos. Creo que también yo tengo una cierta relación con Valencia ahora y creo que no es casualidad que en Valencia haya ahora mismo 4 o 5 personas que queden cada mes para enseñarse sus especímenes tipográficos, etc. Eso es labor en parte de algunos profesores, pero creo que también es labor de que cada 2 años había un evento que concretamente estaba dedicado a la tipografía, y al 1% de los estudiantes de diseño que eso les llega, en Valencia han seguido adelante. Si no hubiera habido ese congreso, pues ahora serían
diseñadores gráficos totalmente cualesquiera y no aspirantes a tipógrafo o a diseñador de tipos o aspirantes a calígrafo y esas cosas. Ese caldo de cultivo que existe en Valencia y que, bueno, que existió yo creo que en Barcelona hace una década o 2 décadas y que en Madrid desde luego no existe o empezará a existir ahora, en Valencia existe y existe gracias al Congreso. Mucha gente tenemos mucho que deberle, digamos, al Congreso. Para mí el Congreso de Tipografía lo ha sido prácticamente todo. De hecho, yo he prácticamente nacido con el Congreso de Tipografía, he crecido con el Congreso de Tipografía y he evolucionado con el Congreso de Tipografía. Y para mí, en particular, Raquel ha sido mi hada madrina, ha sido no solo mi tutora de tesis en los últimos 5 años, sino que me ha estado ayudando, guiando, apoyando desde hace casi 15. Y yo a Raquel en particular y al Congreso de Tipografía por extensión les debo gran parte de lo que ahora mismo soy como investigador y como pensador de la tipografía. Lo bonito o lo que saqué de bueno en el primer congreso fue, como dije ayer, que nos pusimos cara muchos de nosotros a nivel profesional. A gente que nos seguíamos o nos admirábamos porque nos habíamos leído en revistas, artículos o habíamos visto algo por internet. De golpe a todos nos pusimos cara, todos nos presentamos y nos conocimos personalmente. También a raíz de ahí empezaron a salir proyectos colaborativos que han seguido vigentes ahora o cosas que han pasado en el futuro, desde montar colectivos, montar eventos, montar charlas, montar talleres o diseñar tipografías, ¿no? Eso para mí fue lo más interesante. Eso del primero. Si tengo que hacer un resumen de todos, para mí lo más importante es el caldo de cultivo que se ha generado de todo esto, ¿no? Entiendo que el oficio de diseñar tipografía es un oficio complejo, no es lo mismo que hacer diseño gráfico o hacer interiorismo, hacer motion, es algo bastante sectario, si tú quieres llamarlo así, o para ponerlo entre comillas, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, yo como profesor de diseño de tipografías es muy raro el caso de encontrar gente que haya estudiado un posgrado o un máster o haya hecho clases y luego se haya dedicado 100% al diseño de tipografías, porque es un tipo de trabajo muy complejo y muy laborioso. Pero lo que sí que es verdad es que durante todos estos años se ha generado un caldo de cultivo de gente que luego ha hecho cosas, ¿no? Cosas tremendamente interesantes y cosas galardonadas a nivel internacional, ¿no? Casi que yo lo llamaría, aunque suene un poco rimbombante, el legado. Creo que el Congreso, independientemente de si continúa o no, yo creo que en estos 12 años ha creado un legado de gente que se conoció, de que arrancó cosas, sigue haciendo cosas o hará cosas en un futuro. También ha servido de excusa para tener la suerte de conocer a algunos de los mayores profesionales y especialistas en esta disciplina, ¿no? Desde diseñadores, docentes, investigadores, escritores sobre el tema, ¿no? Eso para mí es lo bonito, ¿no? Bueno, el Congreso, por una parte, para la Asociación de Diseñadores, luego daré mi visión personal. Yo creo que fue ha sido uno de los pilares fundamentales de la asociación, uno de sus proyectos donde se soporta el resto de la estructura de proyectos, ¿no? de actividades que hacemos, porque nos dio como una posición a nivel ya no solo de España, sino a nivel internacional, que no lo habíamos conseguido con otros proyectos, ¿no? A nivel personal, bueno, queda hasta pequeño decir que ha sido una experiencia enriquecedora
poder tener la posibilidad de conocer a personas, pues desde Raquel Peltà, pasando por Andreu, a Marc, a Carlos, bueno, a todo el mundo de la organización, no solo como diseñadores, como tipógrafos, que eso está, bueno, pues eso es a un nivel más profesional. Tiene un peso muy importante, pero yo me llevo el haber conocido a esas personas en las que de alguna manera equilibran el mundo, ¿no? Que a veces es un poco hostil o un poco desagradecido, un poco frío. Entonces estas personas equilibran ese mundo, ¿no? y te dan las ganas y las fuerzas de continuar adelante año tras año, congreso tras congreso, porque sabes que no fallan, es alguien en el que puedes confiar, en que las cosas van a salir y salen gracias a las personas. Eso para mí personalmente es el Congreso de Tipografía, ¿no? Un conjunto de personas con muchas ganas de hacer las cosas bien hechas. A ver, difícil y no difícil, pero bueno, sobre todo pues lo más obvio, y ya te lo han dicho un montón de gente, es lógico que conoces muchísima gente, ¿no? O sea, gente con la que te haces contactos y muchos con los que haces amistad, pero sobre todo para mí, cuando empezó esto yo tenía 33 años, ahora tengo 45. Para mí fue un poco una manera de acercarme a gente como Paco Bascuñán, al que yo siempre he admirado muchísimo, y poder trabajar codo a codo pues, con él, con Juan Nava, con Juan Martínez, con un montón de gente, con un montón de diseñadores, con Marisa Gallén, por supuesto Raquel, aunque no es diseñadora, es una tía, el congreso es ella, realmente, un poco su fuerza y su ímpetu hace que todo funcione. Con Quique, no sé, me estoy dejando un montón, porque luego están los que venían de Barcelona, pero conocí a todos esos profesionales como Valius, como Marc, pues toda esta gente al final pues, se convierte en colaborar con ellos. A mí me hizo aprender un montón. Claro, yo no tenía ni idea y sigo sin tener ni idea de tipografía. A mí me gusta usar la tipografía y me gusta usarla, pues o sea, me gusta, la uso e intento usarla bien, ¿vale? Pero yo al lado de toda esta gente me veo muy pequeño, me veía muy pequeño y me sigo viendo pequeño. Yo siempre les he ayudado a cosas mucho más prosaicas, ¿no? Porque era lo que yo podía aportar, pero para mí estar cerca de ellos, escucharles en las reuniones, ver cómo todo esto crecía, cómo se iba montando, cómo iba teniendo éxito, ha sido una cosa muy bonita y muy importante. Luego, por supuesto, los días del congreso, recuerdo los días antes, que eran los que más me gustaban a mí, ¿no? Cuando estábamos preparando toda esa tarde con el estrés de todo día recoger a uno, de montar una historia, una exposición que faltaba y pues eso, ya te digo, estar montando una exposición con Juan Nava, por ejemplo, ¿no? Yo todo eso para mí han sido unas experiencias increíbles. A otros niveles, pues eso, el ver que todo eso que tú montas con mucha ilusión durante mucho tiempo, con bastante trabajo, más por parte de los otros que por la mía, que yo nunca he sido muy de trabajar demasiado, pero el ver cómo todo eso luego se lleva a cabo, se celebra y la gente viene, disfruta tanto, pues eso, todas esas cervecitas de después, esas cenas, esos momentos han sido muy importantes. A mí la verdad es que me parece una trayectoria increíble. Ahora cuando miro hacia atrás, y te preguntaba antes de la entrevista, pero cuando empezó yo ni me acordaba que había empezado en el 2004, y es como que dices, madre mía, ha pasado un montón de tiempo, ha sido una historia de éxito, porque la verdad es que el congreso ha tenido muchísimo éxito, ha venido gente increíble, hemos disfrutado de conferencias y que yo no hubiera pensado nunca. Siempre me acuerdo de la del creador de la Comic Sans, que fue épica, ¿no? Ver a aquel señor explicándose ante un montón de expertos en tipografía. Y luego me gusta mucho porque yo ahora vengo de otro evento también al que le tengo un cariño tremendo, que es el encuentro de diseño e ilustración en Albarracín, el curso de ilustración y diseño que organizan Isidro Ferrer y Carlos Asatoro. Y hay una diferencia. Allí cuando se abría el turno de preguntas hay pocas preguntas. Aquí cuando se abre el turno de preguntas hay un aluvión de preguntas. Todo el mundo que está escuchando, allí también son por supuesto ilustradores y diseñadores gráficos, y además la gente que va, no solo los ponentes sino los participantes son gente de muchísimo nivel, igual que aquí. Pero aquí me gusta porque claro, se genera siempre mucho debate después, hay preguntas, y es una cosa muy viva, ¿no? Que los que están ahí arriba son importantes, pero todos los que están sentados debajo ves el nivel que hay y es alucinante. La gente que está ahí escuchando y que son todos grandísimos diseñadores, grandísimos tipógrafos. Pues bueno, para mí el congreso sobre todo es muchas cosas,
Pero para mí sobre todo, y a medida que va pasando este tiempo, donde seguimos un poco en la profesión y estamos, que también es como una profesión cambiante, ¿no? Porque al final no es lo mismo hace 2 años que ahora, para mí sobre todo ahora el Congreso es un punto de encuentro muy importante, o sea, donde la gente compartimos cosas que nos han pasado y, bueno, conocimiento, experiencias y tal. Y es para mí sobre todo eso, es un punto de encuentro donde venimos todos, un poco nos ponemos al día, a pesar de que estamos muy cerca, porque Madrid, Valencia, Barcelona no debería ser un problema, pero al final día a día tal. Y para mí es muy importante eso, es poder estar aquí y compartir con las personas a las que admiro y aprecio lo que estamos haciendo. Esto para mí es muy importante. Y también para mí es muy importante ver que cada año, de alguna manera, el Congreso va más. Porque ya, o sea, todas las ediciones son un poco diferentes, pero ahora mismo, en este momento, ya sé que no tendría que hablar de este concreto, pero es que realmente este me está sorprendiendo enormemente, ¿no? Sí, exacto. O sea, la estructura, que es un poco diferente, realmente yo creo que está funcionando muy bien, y hay una disponibilidad por parte de la gente que para mí ha sido bastante inaudita, porque incluso en las conferencias la gente está preguntando un montón y creo que ese espíritu de participación y tal se ha conseguido a tope y estoy muy emocionada. La verdad es que estoy muy emocionada y me hace muchísima ilusión. Vale, pues el congreso para mí, el primero al que vine ya estábamos organizando Tipomad, por ejemplo, entonces ya teníamos la idea de, bueno, se pueden hacer eventos, sabemos que existe un congreso de tipografía en Valencia, que mirábamos la programación de años anteriores y nos quedábamos locos con Herman Zatt y cosas así, decíamos, joder, si es que en Valencia se ha podido, aquí se tiene que poder, y cuando vinimos al anterior congreso la primera vez fue la constatación de decir, fíjate, con unos medios muy limitados, con gente que su máximo recurso es la pasión y las noches de trabajo, han conseguido sacar un congreso adelante con la seriedad, entre comillas, que tiene este congreso, ¿no? De pues, rigurosidad en las comunicaciones, tal. Pues es como la demostración de, vale, esto se puede, entonces vamos a hacer cosas. Y fue como la gasolina del fuego de Chulotype, de coger y empezar ya a hacer millones de cosas con toda la confianza de, bueno, vendrán 4 frikis, puede ser, pero vendrán.